Buen día para todos, gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a estas reflexiones que estamos haciendo sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy seguimos adelante con el Evangelio de San Mateo en su capítulo 26, tercera parte, ya que es bastante extenso. Dispongámonos entonces. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Aún estaban hablando, y he aquí que Judas, el traidor, les había dado la señal a quienes perseguían a Jesús. A quien dé yo el beso, a ese sujétenle. Enseguida se aproximaron a Jesús y le dijo: Salud, Rabí, y lo besó. Jesús dijo: Amigo, a lo que vienes, hazlo. Entonces se adelantaron y echaron mano de Jesús y lo aprendieron. Y aquí que uno de los que estaba con Jesús llevó la mano a la espada, la desenvainó y de un golpe le quitó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Dijo entonces Jesús: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que empuñan la espada perecerán a espada. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y me dará al punto más de 12 legiones de ángeles? Mas ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que así debe suceder? Al punto dijo Jesús a quienes le perseguían: ¿Cómo contra un ladrón habéis sido armados de espadas y palos para aprenderme? Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que está escrito por los profetas. Entonces los discípulos todos, abandonándole a él, huyeron. Los que habían prendido a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Dijo pues el sumo sacerdote: Yo te conjuro por Dios, por el Dios vivo, a que no digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Y yo os digo, desde este momento veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: Ha blasfemado, merece la muerte. Entonces lo escupieron en la cara y lo golpearon, y otros lo abofetearon. Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera en el patio, y una criada se aproximó a él y le dijo: Ciertamente tú también eres de ellos, pues tu habla te denuncia. Entonces se puso a echar imprecaciones y a jurar: Yo no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y Pedro se acordó de la palabra de Jesús: Antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vamos a reflexionar. Hay un punto muy importante que se llama la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿De qué se trata eso? Cuando mencionamos este término, debemos darle por lo menos varias interpretaciones. Una de ellas es la justicia humana, que podría decirse que es toda actuación de alguien que decide sobre la suerte de otro, basado en los hechos cometidos y sobre la base de que otros digan, y enmarcado de un principio que se llama la ley. En un segundo lugar, podríamos decir que toda acción que permite develar la verdad para impartir en ella una decisión sobre algo, quiere decir que es justicia. Y otra que es fundamental e importante tener en cuenta es la razón por la cual Dios nos da vida, utilizando para ello su propia esencia en cada uno de nosotros, y con ello darnos la oportunidad en el libre albedrío de definir nuestra propia suerte en el transcurrir de la existencia. Esa es ser justicia. Dios es justo con nosotros al darnos la posibilidad de esta existencia. De todas maneras, el principio de la justicia humana o justicia divina viene siempre ligado al decidir sobre hechos que regirán el devenir de todas las actuaciones en la existencia de nosotros, sus hijos. Estos son definitivamente las acciones que definen el devenir de los hijos de los hombres, los seres humanos. Pero siempre existirá
en la justicia un principio inviolable. El resultado al final es reivindicador con respecto a la verdad. Nunca nada quedará fuera del alcance de la verdad. Por tanto, la justicia siempre será perfecta en esa verdad. Así es. Dice el Evangelio, el traidor les había dado la señal y Jesús le dijo, amigo, a lo que vienes. Entonces se adelantaron y lo aprendieron. En la aplicación de la justicia siempre existen dos acciones contrarias para que se suceda. Uno quien dice la verdad y otro que miente. Mentira y verdad, mal o bien, se contraponen en esa definitiva decisión que debe tomarse en la existencia. El traidor es aquel que por causas de interés particular sucumbe al engaño y entra en la contradicción contra quien le han confiado a él su verdad, cualquiera que ella sea. Quien le falta la lealtad de esos principios que fueron consagrados por esa misma relación, puede ser en amistad o en intereses, o en simples relaciones comerciales o sociales, o cualquier otro compromiso adquirido con esa benevolencia mutua. Si alguno de ellos sale de ese principio abordado y denuncia o increpa al otro, desconociendo ese acuerdo, se hace traidor per se. Más aún cuando la traición se lleve a cabo por interés material o de obtener recompensa. También la traición se efectúa cuando no se advierte al otro de lo que se va a suceder y no se hace ningún tipo de defensa a ese a quien condenan, ya sea por miedo o por ignorancia. Por lo tanto, la traición es un acto sutil o profundo que tiene consecuencias devastadoras en las dos partes que intervienen, el que traiciona y a quien se traiciona. Debemos entonces entender que el papel que estamos llevando nosotros respecto a la justicia humana y a la justicia divina, que ese papel que estamos desarrollando, ¿sí?, de la entrega de lo más preciado, en entender esta verdad que sobre nosotros existe, pero que ha sido oculta por generaciones y que no ha sido posible develarla a la práctica, precisamente porque no hemos sido justos con lo que realmente somos y poseemos, esa naturaleza divina y perfecta. Jesús, en sabiduría y absoluta desprendimiento material, acepta ser juzgado, acepta ser aprendido, sin recatar, porque Él sabe que hay una justicia superior que lo defiende, y por eso va en esa magnitud y en esa decisión de entregarse, porque la justicia divina es perfecta. Vuelve a tu espada a su lugar, porque los que empuñan la espada perecerán en ella. ¿O piensas que no puedo defenderme? Y me dará Dios, el Padre, 12 legiones para defenderme, le dice Jesús a su discípulo, que trata de defenderlo con violencia. Por tanto, la venganza o el oponerse a los designios en conciencia divina no tiene ninguna razón de acuerdo a esta magnífica decisión del Maestro. Quien es conciencia en Dios conoce perfectamente su futuro, ya que a través de su propia intuición es capaz de develar lo que va a pasar, apoderarse de su destino y permitir que ese destino conocido se haga en perfecta armonía con la conciencia y con la voluntad del Padre. Esto quiere decir que Jesús en su elevación crística no tenía dudas y conocía perfectamente lo que sucedería con él y con cada uno de quienes estaban a su lado. La advertencia de quien mata a hierro muere, es un acto simple de justicia divina. Cada ser es dueño de sus actos y esos actos le llevarán al cielo o al infierno, a la paz o a la angustia. Sencillamente nosotros somos reflejo de lo que hacemos. La existencia, por lo tanto, es una composición armónica de una consecuencia o de un acto que hemos hecho previamente. Y este acto tiene una dimensión en la consecuencia de lo que viene. Somos seres espirituales que avanzamos en longitudes de ondas sutiles, emanadas por nuestra energía física, impulsadas por la fuente espiritual y que reflejan la composición espiritual, y sobre esa, la acción sobre la materia.
Todo lo que el Hijo de Dios mente, provoca en el pensamiento, asimismo se refleja en el cuerpo. Y en su existencia, en un acto reflejo, como sucede con la naturaleza. El golpe de una hoja provoca una onda que al chocar regresa y mueve la hoja. Quiere decir, somos parte de nuestra misma acción. Somos recíprocos a lo que pensamos y lo que hacemos. Por lo tanto, todo acto consciente o inconsciente que hagamos con nuestra mente, con nuestro cuerpo, inmediatamente recibirá respuesta. Por eso la magnitud del poder del Hijo de Dios es inimaginable. Todo lo que hagamos en esa acción espiritual, sea en nuestra voluntad consciente o inconsciente, vamos a recibir necesariamente una respuesta. No hay absolutamente nada que no sea perfecto en la voluntad divina. Eso es lo que nos enseña el Maestro con esta decisión. Esa es la magnificencia que sucederá en nuestros actos mundanos, si los entregamos absolutamente a la voluntad de Dios. Entonces todo será perfecto. Dice el Evangelio: mas como entonces se cumplirán las Escrituras, así debe suceder. Entonces los discípulos lo abandonaron y huyeron. Pedro es increpado varias veces y siempre responde: no conozco a ese hombre. Y canta el gallo y es advertido, y luego se arrepiente y llora. Es decir, lo que está dicho es para Dios. Nosotros, como seres encarnados, nos hemos confundido creyendo que todo se limita a responder a esa carne o a esa materialidad, cuando la verdad es totalmente opuesta. Lo único que no debemos es entrar en ese engaño de esa fantasía que es el mundo, ya que con ella perdemos la oportunidad de regocijarnos en el Espíritu. En esa secuencia perfecta del devenir del mundo, tal vez hay muchas cosas aleatorias, pequeñas o grandes, que impactan las acciones de la naturaleza, pero existe una verdad y un destino que no varía nunca en la situación de la materia, su destrucción o transformación. Esto quiere decir que todo ser que nace termina muriendo. Entonces, sobre todo ese perfecto designio, ¿para qué molestarnos tanto por obtener tanta cosa que al final es basura? Ya está marcado el destino final del Hijo del Hombre en la voluntad de Dios. ¿Por qué nosotros no somos capaces de hacernos ese privilegio? La actitud que tiene que tener el ser humano en la sabiduría es un privilegio de esa separación del mundo. Esa falta de conciencia en quien siguen a unos atributos externos o a un comportamiento de otro, y que no lo hacen con plenitud y convencimiento, ni con fe ni con decisión, son rápidamente engañados y se pierden completamente en el poder de su propia involuntad. Eso pasó con los discípulos y especialmente con Pedro, quienes amenazados inmediatamente niegan su procedencia y no son leales, no hay convencimiento de su papel. Es la reflexión, tal vez nosotros nos pase de igual manera, al creer que somos devotos o creyentes en la fe, pero al menor dificultad o prueba estamos en la distensión, en la estridencia y en el miedo, y con ello perdemos totalmente la razón y actuamos precipitadamente, e incluso en contra de nosotros mismos. No somos leales. Tener mucho cuidado con esto. Díjole pues el sumo sacerdote cuando ya estaba Jesús frente a ellos: yo te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando estamos alejados de la verdad, o creemos que lo creemos en absoluto todo lo que creemos, y entramos peligrosamente a un estado de intolerancia y de poder, los sumos sacerdotes, engañados por su religiosidad o sus creencias, por sus costumbres, y no por la sabiduría reflejada en el Espíritu, niegan cualquier posibilidad de que el otro sea alguien elevado. Esa situación común es la ignorancia humana, ya que todo se basa en el miedo de perder el poder que se tiene sobre otros. La evidencia de no poder hacer las cosas privilegiadas que los otros hacen provocan que el Hijo del Hombre reaccione en contravía
violencia o negación o injusticia. Pero Jesús no entra en esa contradicción con estos señalamientos. Ya quien está en conciencia divina no juzga, no señala, no impone, es comprensivo en la ignorancia del otro, del hermano equivocado. Cuando estamos sumergidos en nuestra propia ignorancia, podemos caer en estas injustas conjeturas, juzgamientos a los demás, pero si entendemos nuestra dimensión y asimismo nuestras propias acciones y errores pasados, con esa inconsciencia en la que podemos o hemos estado, y ahora revalidados por la verdad, quizás seamos también sabios en actuar y ayudar y no juzgar a nuestro hermano. Recuerda que es recíproco el perdón en sí mismo, el reconocer también en nosotros la ignorancia, esa ignorancia pasada, como esas criaturas que pueden estar en esta ignorancia presente. Esto nos invita a ser más fuertes y decididos. Una vez conocemos y nos conocemos en esta dimensión, hay un nuevo mundo en el espíritu que nos permite tener paz. Así podemos leer al otro y no entrar en la controversia y en el juzgamiento. Jesús lo hace con quienes lo condenan. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Y yo os digo, desde este momento veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Cuando se está en la dimensión del Espíritu como Jesús estaba, en esa cristicidad perfecta, no entra discusión absoluta. No entra a hacer nada contra quien lo acusa. Solo se limita a referir lo venidero sobre su propio ser. Es un devenir perfecto que es lo que previene el Maestro. El hombre no destruirá y no podrá destruir las cosas de Dios. Puede que se destruya o modifique la materia, que finalmente es intrascendente en la plenitud de Dios. Por eso Jesús permanece absolutamente absorto y e impasible, absolutamente en paz ante la amenaza y el juicio. Está seguro que esa conciencia divina se hace más fuerte en la medida en que la prueba es más fuerte. Es una situación de simple equilibrio que debemos entender. El espíritu es más fuerte en cuanto más prueba a sí mismo se haga en él. El Hijo de Dios se hace fuerte con las pruebas. Es decir que Él será elevado a la grandeza del cielo por esa prueba tan grande que pasa. Significa que lo que va a suceder es la separación del mundo, pero no la destrucción de lo que es. Puede haber violencia. Aquí hay una gran magnitud de la diferencia de la muerte de Jesús. Aunque se haga la violencia absoluta contra Él, esa misma violencia lo magnifica en su capacidad y elevación como ángel. Por eso se da como es. Nosotros debemos entender que cada prueba que pasamos entonces en el mundo es una oportunidad de crecer y no de caer, de avanzar en el entendimiento propio. No son castigos los que nos pasan, los recibimos a veces como ello, pero no, sino oportunidades de aprender y avanzar. Y al final entonces dice el sumo sacerdote, se rasga las vestiduras y merece la muerte, dice, por todo lo que ha dicho. Cuando la ignorancia del Hijo del Hombre se consume, y lo consume, es una profunda oscuridad, a tal punto que pierde la razón, y puede en sí mismo cometer los actos más abominables posibles, hasta el hecho de pretender la muerte de su hermano, ese prójimo que es igual a él. Es un daño perpetuo que se hace a sí mismo. En ese punto todo está perdido para ese ser, ya que está en estado de inconsciencia, en ese espíritu degradado en su mente, que cae tanto presa del mal que lo absorbe y lo lleva al infierno mismo de su conciencia material. Dios, sin embargo, en su magnífica sabiduría le permitirá a cada hijo de Dios equivocado, ignorante o perdido, retornar a su gracia, no hay duda, y poder ser reivindicado en su estado y con ello obtener la gracia del perdón. El mismo Jesús lo tenía claro, y antes de que muriese en la cruz,
hizo una bendición contra quien los juzgó. Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la ignorancia lo que no nos permite actuar. Hoy no somos ignorantes, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy debemos preservar la paz sobre todas las cosas, al sabernos esta magnífica situación en la que somos. Esa absoluta enseñanza del Maestro en su plenitud, en la prueba máxima, en todo. Apoyémonos en esto y sigamos adelante. Así que con decisión avancemos. Hoy y siempre será mejor. Y recuerda siempre, Dios está en ti y Él estará siempre ayudándonos. Un abrazo fuerte. Dios nos ama. Los amo mucho. Amén.